Buenas tardes para todos, mi nombre es Luisa María Castañeda Ríos y el día de hoy vamos a recordar parte de nuestra memoria histórica como país. Bueno, como muchos conocen, Colombia es un país que se ha visto marcado por la violencia en sus diferentes esferas, especialmente en la esfera política y económica. Pues la mayoría de conflictos internos han surgido en base a la disputa territorial y los proyectos que se deseen implementar en ellos. Es por ello que se hace tan importante reconocer y reconstruir la memoria histórica en base al conflicto interno que se ha dado en nuestro país. Así pues, uno de los eventos que han marcado parte de esa historia fue el exterminio de la Unión Patriótica. Por ello vamos a hacer un breve recorrido por su origen que nos permita comprender qué llevó a su exterminio. Ahora bien, la Unión Patriótica fue un partido político que tuvo sus orígenes en 1980 a raíz de un acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y el ALFAR. Esto es un contexto en el cual Colombia estaba sumida en tradiciones políticas bipartidísticas, pues no se aceptaban alternativas políticas diferentes a las tradicionales. Este acuerdo les permitía incursionar en cargos políticos desde acciones legales que le posibilitan a los excombatientes de esta guerrilla ejercer plenamente sus derechos políticos y civiles, donde buscaban un cambio en una estructura estatal que diese lugar a la redistribución de la riqueza, el desmonte del paramilitarismo y la modernización en las prácticas del Estado. En este punto cabe resaltar que fue uno de los partidos políticos alternativos con mayor acogida desde las prácticas bipartidísticas del Frente Nacional. Sin embargo, el establecimiento de los acuerdos de paz son un proceso largo en la cual influyen varios sectores, poblaciones, como lo son los miembros de las guerrillas, los funcionarios gubernamentales, la fuerza pública y miembros de otros partidos políticos. Lamentablemente, en este caso no se logró establecer de manera adecuada el acuerdo de paz, dado que la guerrilla de las FARC tuvo una fragmentación de la cual surgieron disidencias que no estaban de acuerdo con la negociación que se estaba llevando a cabo, añadiendo a esto desde el gabinete gubernamental del presidente Betancourt estaban saboteando dichas negociaciones, lo que llevó nuevamente al conflicto armado interno, pues la FARC solicitó el desmonte de la Unión Patriótica, convocando nuevamente a los miembros de al frente guerrillero, ¿no? Esta ruptura en los acuerdos de paz fue el inicio del genocidio que se cometió contra los militares de la Unión Patriótica, en la cual se vieron involucrados paramilitares, fuerzas corruptas del Estado, pues los militantes de la UP quedaron expuestos y sin ninguna garantía de una protección estatal para resguardar su vida, ¿sí? En este orden de ideas, la masacre se veía más refleja en los municipios donde la UP tenía mayor número de simpatizantes, donde estaban desarrollando proyectos de gobiernos como hospitales, escuelas, entre otras obras, principalmente en el departamento del Meta, donde se dio el mayor número de desapariciones, asesinatos, torturas y desplazamiento de los líderes políticos y militantes de este partido, ¿no? Entre 1986 y 1988, unos 300 militantes de la UP fueron asesinados en Meta, en el Castillo, uno tras otro. Fueron destruidos o asesinados 4 alcaldes de la UP, junto con otros funcionarios de la administración local, de la misma filiación, en este mismo municipio, en el corregimiento de Vista Hermosa,
Los paramilitares, que ya contaban con 5.000 unidades, realizaron una de sus primeras masacres donde asesinaron a sus 17 militantes de la UP, situación similar en el Urabá antioqueño y en Segovia, ¿no? Estos crímenes tuvieron mayor impacto en el 11 de noviembre de 1988, en donde se dio una de las peores masacres de la historia, que terminó con 43 personas muertas y 50 heridos en el marco de planes de exterminio que se diseñaron y ejecutaron para establecer estrategias y métodos de eliminación en diversas modalidades, ¿no? Como lo fueron las masacres, desplazamientos, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, exilios, asesinatos, encarcelamientos, destrucción de sedes, despojo de personería jurídica, invisibilización, negociación de crímenes, impunidad. Bueno, estos planes, que fueron conocidos como la Operación Cóndor de 1985, el Plan Baile Rojo de 1986, el Plan Esmeralda de 1988, el Plan Golpe de Gracia, cobraron la vida de miles de militantes, líderes políticos y simpatizantes de la UP. Su puesta en operación buscó acabar con las bases de la organización política en varias regiones del país y con sus líderes más destacados. En 1996, luego del atentado de que salió ilesa la presidenta de la UP, Aida Abella Esquivel, tuvo que exiliarse, y según las cifras del movimiento, en esta etapa se refugiaron cerca de 200 familias perseguidas por el hecho de contar con uno o varios miembros de la organización. Finalmente, el número de víctimas entre 1984 y en el 2006 es de 6.528 personas, de las cuales cerca de la mitad fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente. El periodo en el cual hubo pronunciación del Estado, la Iglesia, los medios de comunicación ni partidos políticos respecto a este genocidio. Lamentablemente, este exterminio de la UP es uno de los actos que refleja cómo se ha desarrollado la historia de la política en Colombia, donde la violencia por las convicciones políticas y económicas son parte de la cotidianidad de algunos sectores, poblaciones que se vieron reprimidos y perseguidos por tener ideologías diferentes en relaciones como debería de estructurarse el Estado, los planes de gobierno, los proyectos de desarrollo y la distribución del territorio. Entre otras esferas sociales, pues si bien no se han repetido acciones de genocidios como el exterminio de la Unión Patriótica, sí se han visto reflejados manicidios contra líderes políticos y el asesinato sistemático de líderes sociales que luchan por el territorio, y prácticas de desarrollo que benefician a todos los sectores de la población y no solo la clase burguesa, evidenciando así la falta de tolerancia hacia quienes piensan diferente y la poca garantía que ofrece el Estado para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos civiles, políticos y básicos. Bueno, aquí les conté un poquito sobre la historia de Colombia y pues nada, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.